El 20 de noviembre de 2011, mientras México conmemoraba un aniversario más de la revolución, una camioneta fue atacada a balazos en el estado de Morelos. Dentro viajaba Ignacio Flores, exmundialista y figura histórica del fútbol mexicano. El ataque fue directo, sin robo ni forcejeo, y terminó con su vida. Desde ese día, la muerte de Nacho Flores quedó rodeada de preguntas que nunca fueron aclaradas del todo. Nacho Flores no era un hombre menor. Fue un defensor sólido, respetado por compañeros y rivales, y un referente durante una etapa clave de Cruz Azul. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha lo convirtió en una figura reconocida, con prestigio ganado a base de disciplina, constancia y resultados deportivos. En los años previos a su asesinato, el contexto nacional había cambiado drásticamente. El crimen organizado ya no solo disputaba rutas o territorios, también buscaba legitimarse, infiltrar la vida económica y acercarse a figuras públicas con credibilidad social. Empresarios, artistas y deportistas comenzaron a aparecer en el radar de estas estructuras criminales. En ese entorno surgieron versiones no oficiales que hablaban de presiones y acercamientos incómodos hacia Nacho Flores. Según esos relatos, personas ligadas al crimen organizado habrían intentado involucrarlo en negocios ajenos al fútbol, buscando utilizar su nombre y su imagen para dar apariencia de legalidad a operaciones financieras. Flores, de acuerdo con estas versiones, se habría negado de forma reiterada. Decir que no, en un contexto dominado por la violencia, no siempre es una opción segura. Días después de esas presuntas negativas, el ataque ocurrió. Un grupo armado interceptó su camioneta y abrió fuego. El exfutbolista murió en el lugar, y el caso quedó marcado por el silencio, la falta de respuestas claras, y la sensación de que su muerte fue algo más que un hecho aislado. Con el paso de los años, comenzaron a tomar fuerza versiones que apuntaban a un motivo más profundo detrás del asesinato de Ignacio Flores. No se trataba de un asalto ni de un hecho fortuito, sino de un crimen que, según estas hipótesis, estaría relacionado con la presión del crimen organizado sobre figuras públicas, con prestigio y reconocimiento social. En ese periodo, el narcotráfico en México ya no operaba únicamente desde la violencia visible. Buscaba infiltrarse en actividades legales, blanquear dinero y ganar legitimidad utilizando nombres respetados en el deporte, los negocios y el entretenimiento. Los exfutbolistas reconocidos, con trayectorias limpias y buena imagen pública, encajaban perfectamente en ese perfil. Las versiones señalan que Nacho Flores habría sido contactado de manera insistente para involucrarse en proyectos ajenos al fútbol, relacionados con inversiones, empresas o esquemas financieros que requerían una cara confiable. No se hablaba de empuñar armas, sino de prestar su nombre, su credibilidad y su prestigio para dar apariencia de legalidad a operaciones que, en el fondo, estarían ligadas al narco. De acuerdo con estos relatos, Flores se negó, no una sola vez, sino de forma reiterada. Su negativa habría generado molestia en quienes buscaban utilizar su figura, ya que un no, proveniente de alguien con su peso simbólico, podía interpretarse como un rechazo directo, incluso como un desafío. En ese contexto, la línea que separa la presión del castigo suele ser muy delgada. Tras esas presuntas negativas, el ataque armado ocurrió. Para muchos, ese hecho reforzó la hipótesis de que su asesinato no fue casual, sino la consecuencia de haberse negado a colaborar con intereses criminales que no aceptan respuestas negativas. El contexto en el que ocurre la muerte de Ignacio Flores es clave para entender por qué su caso sigue generando inquietud. En esos años, el crimen organizado había ampliado su influencia más allá de la violencia directa, extendiéndose hacia sectores visibles de la sociedad, incluido el deporte profesional y las figuras retiradas con alto reconocimiento público. En distintas regiones del país, comenzaron a documentarse acercamientos del narco hacia exdeportistas y empresarios con trayectorias limpias. La lógica era clara. Una imagen respetada abre puertas, reduce sospechas y facilita movimientos financieros. En ese entramado, organizaciones como el Cártel de Sinaloa eran señaladas por su capacidad para infiltrar estructuras legales, aunque sin que existan resoluciones judiciales que vinculen directamente a Flores con alguna de ellas. Lo que vuelve inquietante el caso es la forma del ataque. No hubo intento de robo, no hubo secuestro ni advertencia pública previa. El vehículo fue interceptado y atacado a balazos, una mecánica que suele asociarse con ejecuciones selectivas, no con delitos comunes.
Esa manera de operar reforzó la percepción de que el crimen tenía un mensaje implícito. A pesar del impacto mediático inicial, la investigación no ofreció respuestas contundentes. No se informó de detenidos, no se esclareció el móvil, y el caso fue perdiendo presencia en la agenda pública. Ese silencio institucional contrastó con el peso del personaje y con la brutalidad del ataque. Así, la historia de Nacho Flores quedó suspendida entre lo que se sabe y lo que nunca se aclaró. Para muchos, su negativa a colaborar con intereses criminales y la forma en que fue asesinado no son hechos aislados, sino piezas de un rompecabezas incompleto que el tiempo no ha logrado cerrar. La muerte de Ignacio Flores dejó una huella que fue más allá del impacto inicial en las noticias. En el entorno del fútbol mexicano comenzó a instalarse una inquietud silenciosa. Si una figura con trayectoria limpia, reconocimiento y bajo perfil podía ser asesinada de esa manera, nadie estaba completamente a salvo. Nacho Flores representaba un tipo de liderazgo poco común. No era un personaje mediático ni buscaba reflectores, pero su nombre imponía respeto. En Cruz Azul fue identificado como un referente moral, alguien cuya palabra tenía peso. Precisamente ese prestigio, según las versiones que circularon, habría sido el motivo por el que ciertos intereses criminales buscaron acercarse a él. En contextos dominados por el crimen organizado, la influencia no siempre se ejerce con amenazas abiertas desde el inicio. Primero llegan las invitaciones, luego la insistencia y finalmente la presión. Para muchos analistas y periodistas, el caso de Flores encaja en ese patrón. Una figura pública a la que se le habría pedido colaborar de forma indirecta y que al negarse quedó expuesta. El mensaje que deja su asesinato es inquietante. No se trató solo de quitarle la vida a un exfutbolista, sino de marcar un límite invisible. El prestigio puede abrir puertas, pero también puede convertir a alguien en objetivo. En ese sentido, el crimen fue interpretado por algunos como una advertencia hacia otros personajes respetados que pudieran pensar en rechazar propuestas similares. Con el paso del tiempo, la falta de respuestas oficiales reforzó la sensación de impunidad. El caso se fue enfriando, las preguntas quedaron sin resolver, y la historia se diluyó en medio de otros episodios de violencia. Sin embargo, para quienes conocen el peso simbólico de Nacho Flores, su muerte sigue siendo un recordatorio de cómo el fútbol y el narco pueden cruzarse de la forma más oscura, incluso cuando no hay pruebas públicas que terminen de cerrar la historia. La historia de Ignacio Flores quedó marcada por un final violento que nunca terminó de explicarse del todo. Un exmundialista, campeón y referente de Cruz Azul, asesinado a balazos, con un expediente lleno de vacíos y versiones que, con el paso del tiempo, se fueron apagando sin ofrecer una verdad concluyente. Para muchos, su caso representa algo más que una tragedia individual. Refleja cómo el crimen organizado, en distintos momentos de la historia reciente, ha intentado acercarse al deporte, aprovechar la confianza que generan figuras respetadas y utilizar el prestigio ajeno como una herramienta silenciosa. En ese escenario, la negativa de una persona con principios firmes puede convertirse en un punto de quiebre que desencadena consecuencias difíciles de prever. La falta de esclarecimiento oficial alimentó una sensación persistente de impunidad. No hubo responsables presentados, no se informó de avances sólidos, y el caso fue perdiendo presencia pública. Ese silencio contrastó con la magnitud del personaje y con la forma del ataque, dejando la impresión de que la historia quedó incompleta y que parte de la verdad nunca salió a la luz. Con los años, el nombre de Nacho Flores siguió resonando en la memoria del fútbol mexicano por sus logros dentro de la cancha, pero también como un recordatorio incómodo de que el deporte no está aislado del contexto social que lo rodea. Su muerte obligó a mirar una realidad dura. El prestigio puede abrir puertas, pero también puede convertir a alguien en objetivo. Hoy, su historia sigue generando preguntas. ¿Fue una víctima más de la violencia generalizada, o el ejemplo de lo que ocurre cuando alguien decide no ceder ante presiones que operan en la sombra? La ausencia de respuestas mantiene viva la duda y convierte su caso en un símbolo de las verdades que permanecen enterradas. La historia de Nacho Flores no ofrece certezas absolutas, pero sí deja una reflexión profunda. En un país marcado por la violencia y la falta de justicia plena, su muerte permanece como una herida abierta y como una advertencia silenciosa sobre los riesgos que enfrentan quienes deciden mantenerse firmes, incluso cuando el precio puede ser demasiado alto. La historia de Ignacio Flores deja más preguntas que respuestas. Un referente del fútbol mexicano,
una muerte violenta y un contexto donde el silencio pesa tanto como las balas. Casos como este nos recuerdan que detrás de los ídolos también hay historias que nunca se terminan de contar y verdades que siguen esperando salir a la luz.